Tiempo extra. Ortiz Ramacha. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. La radio se convierte en magia cuando unimos el pasado, el presente y el futuro, y cuando además juntamos a personas que conocen la historia del Real Zaragoza y los oyentes desean conocer y participar en lo que ha sido lo más destacado de una trayectoria importante, que tiene sus dudas, que tiene sus luces y sus sombras, pero que tiene una masa social histórica que permanece a lo largo prácticamente de 100 años, de todo un siglo. Les hablamos desde el auditorio José Luis Borou de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde hoy realizamos un programa especial de tiempo extra sobre el origen del Real Zaragoza. Una iniciativa de aupazaragoza.com para que diferentes personas vinculadas al zaragocismo, historiadores, aficionados, exdirectivos, expresidentes, estén con nosotros y puedan aportar también datos y detalles de algo que evidentemente todavía se pierde en la noche de los tiempos y tiene un debate que nosotros vamos a tratar a lo largo de la noche de hoy. Podríamos estar por la documentación que hay, por las valoraciones que se pueden realizar prácticamente 2 o 3 horas. No podemos hacerlo, pero es posible que podamos realizar otro tipo de programa de estas características para cerrar estas conclusiones y aportar más detalles. Saludamos a los oyentes que nos acompañan en el auditorio, pero también a los que nos están escuchando en la radio convencional y a los que nos siguen a través del video streaming y que posteriormente y simultáneamente ahora por internet podrán descargarse este programa. Deseamos debatir sobre la fecha de fundación del Real Zaragoza, de la situación económica, social y deportiva de la capital aragonesa en el primer tercio del siglo XX, de la rivalidad entre avispas y tomates y de todo aquello que surja en el debate. Hace unos días ya venimos comentando esta posibilidad y también la presencia de otras personas que pueden entre el público aportar algún detalle. Agradecemos también la presencia del Real Zaragoza con Francisco Checa, Luis Carlos Cuartero y Rubén Ramos, que también se han querido unir y sumar a lo que significa este estudio del zaragocismo, como a las personas que tengo ya aquí a mi lado y que tienen ganas y deseos de hablar, como también otras personas entre el público. Ángel Andar, Pedro Ciria, José Luis Melero, Felipe Zazurca y Pedro Luis Ferrer, todos ellos muy conocidos, todos ellos de un hondo zaragocismo y que aunque no compartan las ideas y los orígenes del Real Zaragoza, sí que comparten su mismo amor por el Real Zaragoza como todas las personas que nos están escuchando en este momento. Vamos a comenzar a saludar a nuestros ponentes. Yo les voy a pedir que hablen durante 3 minutos para exponer su criterio, para exponer sus ideas. Luego entraremos en el debate y posteriormente terminaremos con preguntas u opiniones del público. Pedro Ciria, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que en tu libro hablas de unos orígenes del Real Zaragoza diferentes a los que vamos a celebrar 81 años dentro de muy poquito tiempo, el 18 de marzo. Bueno, mi planteamiento va más por la tendencia del historiador a intentar que todos los datos que se demuestran en el libro sean exactamente demostrables, no todo lo que se dice allí. Entonces, la gran duda que nos cabía a la hora de juntar historia y fútbol e historia, es qué es lo que ocurre en el año 1932. La primera pregunta es, por ser rápidos, ¿hay una fusión? En el año 32 no puede decirse que hay una fusión porque no hay 2 entidades que se fusionan. El Real Zaragoza, ya Zaragoza con la República, no existe. Con lo cual no hay una fusión. Y si había alguna duda, el propio presidente del Zaragoza, José María Gallarre, nos dice literalmente el nuevo club no puede ser producto de una fusión en el aspecto oficial dentro de la organización deportiva. Ya nos lo dice el presidente. Entonces, siguiente pregunta. ¿Hay alguna nueva sociedad administrativa en este momento? La respuesta es sí. Se crea una sociedad administrativa nueva exclusivamente por cuestiones económicas, porque se está viviendo una crisis durísima, producto del crack del año 29, que aquí vivimos unos años más tarde, no por cuestiones sentimentales, no por cuestiones futbolísticas, sino exclusivamente cuestiones económicas. Y el objetivo de esa nueva entidad administrativa es gestionar una entidad deportiva. Entonces, la siguiente pregunta es obvia. ¿Hay una nueva entidad deportiva? La respuesta es no.
Porque para que haya una nueva entidad deportiva, esa entidad deportiva tendría que inscribirse en algún sitio, ya fuera la Federación Española, la aragonesa, pero no hay ninguna nueva inscripción en el año 1932 de ninguna entidad deportiva, ninguna. Es decir, que esa entidad ya existía. Por tanto, y resumiendo y siendo muy breve, ¿qué es lo que ocurre en el año 1932? El club sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado es su gestión. Es decir, que hay un cambio de titularidad administrativa en una entidad deportiva que ya existía, y esa razón es exclusivamente económica. Es un cambio de estrategia dentro de la misma entidad deportiva. Hay varios datos que corroboran eso. Uno de ellos, y el más evidente, es el de que se mantiene la misma categoría futbolística, el mismo estadio, plantilla, cuerpo técnico, etcétera, que los propios documentos de la época nos lo dicen y los propios protagonistas nos hablan de sustituir el nombre de Iberia por el de Zaragoza, y que lo que se trata aquí es de un problema grave económico y que hay que velar por la supervivencia del fútbol aragonés y nada más. Entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuándo se funda el Real Zaragoza? Luego andaremos también en cuándo se funda, según Pedro Ciria, pero vamos a continuar a mi izquierda en la mesa, Felipe Zazurca, de upazaragoza.com. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con la documentación que tienes, con lo que acabas de escuchar, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que fundamentalmente si acudimos al acta de constitución del Real Zaragoza, yo entiendo que el club se funda en el año 32. En concreto, hay un momento en que en el apartado 3 de esa constitución se nos dice que en un mismo acto y comparecencia en el Gobierno Civil, el Zaragoza Club Deportivo y el Iberia presentarán sus oficios de disolución como sociedades legalmente constituidas. Entiendo que se está hablando ya de unos oficios de disolución. Decía Pedro que no puede haber una fusión porque ya de hecho uno de los dos equipos prácticamente ya no existía. En cualquier caso, entiendo que lo que no hay, desde luego, es una absorción. O sea, no hay un equipo que pervive y que absorbe a otro, sino que hay dos equipos que desaparecen, y aquí se nos habla de que presentan sus oficios de disolución y que posteriormente surge uno nuevo, con otro escudo, con otros colores, con otra estructura. Sí que es cierto, hay dos cuestiones que nos pueden ofrecer duda o que pueden alimentar la discusión, entre otras muchas, que es la cuestión de que se nos dice de que el club conserva para que el club conserve dentro de la Organización Nacional los mismos derechos que hoy corresponden a Iberia, la directiva de esta sociedad hará constar ante la Federación su acuerdo de sustituir el nombre de Iberia por el de Zaragoza Fútbol Club. Es decir, que ya hay una primera cuestión que nos puede ofrecer dudas, y una segunda es al final, cuando se dice que el club se hace cargo de los jugadores que posee actualmente el Iberia, ¿no? Es decir, que el club mantiene a los jugadores de uno de los dos equipos, ¿no? Yo creo que en cualquier caso prima lo primero que he dicho. Hay dos equipos que desaparecen y hay un equipo nuevo. No hay un equipo que absorbe a otro. Por otro lado, si defendemos que no hay un club nuevo en el año 32, el problema es determinar cuándo surge ese club nuevo. Es decir, cuándo tendríamos que celebrar los 75, los 100 años del Zaragoza. Cuando es en 1903, que es un equipo que luego desaparece, si mis datos, que hablo de memoria, no están mal, en 1906, si es luego el equipo que surge a raíz de esa reunión en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del año 21, si es a partir de la fusión con el Fuenclara. El Iberia, si no me equivoco, nace en 1915. ¿Cuándo ponemos el inicio del Zaragoza? En el Zaragoza Club Deportivo, en el Iberia. Creo que en el fondo estaríamos mareando la perdiz. Y en definitiva, yo sí ya lo he dicho anteriormente cuando me han entrevistado ahí afuera del auditorio, yo considero que es 1932 la fecha de inicio del Real Zaragoza. Ángel Andar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué fecha pondrías, según tus datos, según tu investigación, del comienzo, el origen del Real Zaragoza? Para mí, sin ninguna duda, es el año 1932, en marzo, porque no solo hay que contemplar todos los datos que han dado los compañeros, que son ciertos y que se van produciendo con los acontecimientos que nos tendríamos que situar en aquella época que se vivían. La rivalidad que había entre los dos grandes clubs, como Avispas y Tomates, pues era enorme. Había unas diferencias que muchas veces se llegaban a las manos. Había muchísimos problemas que había que resolver, no solamente el económico. Entonces, lo que se llegó a realizar es
un acuerdo, no hubo un acta de fusión. Una de las cosas que me gustaría que aclarar es que lo que hasta ahora hemos dicho que era el acta de fusión del Real Zaragoza no es el acta de fusión, es unos acuerdos que se alcanzaron entre los dos equipos, Zaragoza y Iberia, para presentarlos a sus respectivas asambleas, aprobarlos y entonces presentar ante el Gobierno Civil un documento de creación del nuevo Zaragoza. Antes se habían dado de baja los dos Zaragoza, porque si no en el registro civil de asociaciones no podríamos haber un Zaragoza que en el número 315 y otro Zaragoza que en el número 827. Primero hay que dar desbajas para poder dar de alta a los otros. Y sobre todo lo que sí a mí me gustaría, aparte de la documentación que existe, o sea, documentación en la cual está pues lo que acabo de decir, las actas de constitución y la acta de constitución ante 60 socios zaragocistas para que ellos ratifiquen, creen una junta directiva, se hagan unos estatutos y se haga una junta consultiva. A raíz de ahí es cuando nace Zaragoza, porque tiene cara y ojos, ya tienen personas que pueden gestionar a partir de ese instante. Pero es que además, de esa manera matamos dos pájaros de un tiro. Es que los socios que no hubieran sido nunca, se hubieran puesto a la estela de Iberia, si el Iberia hubiera seguido, los socios de Zaragoza nunca se hubieran hecho socios de Iberia. Así los unimos y logramos hacer pues un camino que hemos llegado hasta hoy. José Luis Melero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Paco, buenas noches. No sé si la historia del Real Zaragoza reviste algo de ficción, si podríamos construir una novela basada en datos y en hechos reales. ¿Cuál es tu opinión y qué es lo que aportas en Tiempo Extra de Aragón Radio en torno al origen del Real Zaragoza? Bueno, yo vengo hoy con una insignia de Iberia original del año 17 y porque yo soy iberista. Yo creo que el Zaragoza es el Iberia, hoy en día el Zaragoza es el Iberia y la fecha de fundación del Zaragoza es la de 1917, para mí sin ninguna duda. Además es que mi preocupación por esto ha sido siempre muy grande y he traído un artículo que yo publiqué en el Heraldo de Aragón el 4 de octubre de 2007, cuando yo era consejero del Zaragoza y cuando estábamos celebrando, precisamente con la ayuda de Ángel Aznar y con otros muchos, la magna exposición en el Palacio de Sástago con motivo del 75 aniversario. Ya entonces yo decía, este año mi equipo cumple 75 años. Dice, en realidad cumple bastantes más, porque se formó como resultado de la fusión del antiguo Zaragoza con el Iberia. En cualquier otro territorio, y esto es lo que quiero que reflexionemos, en cualquier otro territorio con algo más de aprecio por lo propio, habrían decidido presumir de antigüedad y empezar a contar esta desde la fundación del más antiguo de aquellos equipos, es decir, desde la fundación del Iberia. Pero aquí ya saben cómo somos, es decir, aquí entra un poco el sentimiento que yo tengo aragonesista y zaragocista de defender lo propio, porque mientras otros se inventan que son pueblos milenarios y tal y cual, aquí siempre hacemos al contrario, o sea, siempre nos tiramos tierra a los ojos. Pero aquí ya saben cómo somos. La cosa es que en vez de promover la idea de que nacimos en 1903, año en que el Zaragoza Fútbol Club jugó su primer partido, que es lo que habrían hecho en todos los sitios para ganar un inofensivo pedigrí, nosotros decidimos hace años que el Zaragoza solo existía desde la fusión de 1932. Y aquí nos tienen celebrando nuestro 75 aniversario como si fuéramos los parientes pobres de primera, cuando otros, con iguales o menores merecimientos, se aburren de celebrar centenarios. Y sigue el artículo en temas que ya no interesan a los efectos de lo que vamos a hablar. Es decir, yo lo que creo es que nosotros, así como todos los demás se inventan la historia, nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, o sea, somos los más Quijotes de todos, o sea, vamos a ser los últimos de primera, los más tontos, los más modernos, los que menos pedigrí tienen. No. Nosotros nacimos en el año 1917, que es la fecha de fundación de Iberia. Entonces yo mantengo que la antigüedad del Zaragoza debe contarse al menos desde el 17, porque el Zaragoza y el Iberia, desde mi punto de vista, son el mismo equipo. El mismo equipo. Es decir, en el acta esa de creación del Zaragoza del 32 se dice que a los efectos de que el nuevo club conserve dentro de la organización nacional los mismos derechos que corresponden al Iberia, sustituyen, dice textualmente, sustituyen el nombre de Iberia por el de Zaragoza. Es decir, sustituyen el nombre de Iberia por el Zaragoza. Por tanto, lo que ocurrió, de hecho, no fue una fusión, sino una absorción. Es una absorción del Iberia que absorbe al Zaragoza, que era un equipo que prácticamente, que había desaparecido. Y pasa a denominarse Zaragoza para unir a todos los zaragocistas y a toda la gente aficionada al fútbol en Zaragoza y darle un solo nombre. El Iberia se sacrifica, pierde su equipación, que es lo más grande que tiene, hace un gesto de generosidad, pierde su equipación de avispa,
pierde su nombre, su sagrado nombre, y se convierte en Zaragoza para que sea el equipo de toda la ciudad y de todos los zaragozanos. Pero es el Iberia. Naturalmente, si no fuera el mismo equipo, el nuevo Zaragoza debería haber sido inscrito en la... Es decir, si nace ex novo un equipo, debería haber sido inscrito en la última categoría regional, es decir, en la tercera regional o lo que fuera entonces, pero sin embargo no es así. Es decir, el Zaragoza que nace sigue jugando donde jugaba el Iberia. No se pierden, por tanto, los derechos federativos del Iberia. A los ojos de la Real Federación Española de Fútbol solo se produce un cambio de nombre. El Iberia pasa a llamarse Zaragoza y conserva su categoría. Y de hecho, el Iberia juega su último partido en Valladolid el 13 de marzo del 32 y al domingo siguiente lo juega el Zaragoza exactamente igual, con la directiva que tenía el Iberia, los jugadores que tenía el Iberia, porque de todos los jugadores del Zaragoza nuevo, de 17, 15 son del Iberia, es decir, todo es el Iberia, su campo es el Torrero, es decir, todo es igual, su entrenador es el mismo entrenador. Todo es lo mismo. Se reserva la elección de cargos directivos, es decir, de hecho, el primer presidente del Zaragoza es un iberista histórico, José María Gallarre, mantiene el campo de Torrero, como digo, aporta su sede, su entrenador, que es Elías Auca, un histórico del Iberia, y como digo, de los 17 jugadores, 15 son del Iberia. Si eso no es el Iberia, que venga Dios y lo vea. Es el Iberia, el Zaragoza es el Iberia. El Iberia que no ha desaparecido y que el Zaragoza actual ha recogido la historia del Iberia. Por lo tanto, desde 1917 tenemos que pedir antigüedad para por lo menos no ser los más tontos de primera. Lo que da de sí un mismo documento que han leído 4 personas, que está escrito desde hace tantos años, las interpretaciones que se dan. Pedro Luis Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué es lo que tienes que aportar? Es como yo, o sea, que espero que no me contradiga. Bueno, vamos a ver, quiero decir, yo creo, para empezar una cosa, no podemos mirar al fútbol con una mirada actual. Tenemos que situarnos en la época, porque entonces estamos deformando la realidad. Ni podemos, otra cuestión, tomar los documentos al pie de la letra, porque muchas veces están hechos para interpretarlos o para salvar problemas insalvables, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece que como historiador del Zaragoza, vamos, si se me permite esa pequeña vanidad, desde luego es mi hobby, mi pasión, no podemos ser sectarios, ni podemos hacer como hacen los catalanes con la política, que se intentan adueñar de todo para construir una historia que no ha existido, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que aclarar varias cuestiones. Yo creo que la fecha de fundación del Zaragoza no tiene el menor debate, es mi punto de vista. El Zaragoza se fundó el 18 de marzo de 1932. ¿Podemos analizar por qué se llega ahí? Traidor, miserable. No. Vamos a ver. Luego llegaremos... Llegaremos al debate posteriormente. Quiero decir, vamos a... yo soy nieto de iberista, en mi familia han sido todos iberistas y yo quiero decir, le tengo un cariño y ojalá el Iberia hubiera seguido. O sea, quiero decir, ese es mi sentimiento, pero yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. En definitiva, el Zaragoza es el Iberia y el Iberia es el Zaragoza, pero por otras razones. Vamos a ver, si nos atenemos a la ley, los clubes de fútbol eran asociaciones deportivas que se regían por la ley de asociaciones del 30 de junio de 1887. Era el gobernador civil de cada provincia quien debía aprobar la inscripción de esa nueva sociedad y además sus estatutos. Lo que hace el Iberia y el Zaragoza, ha dicho creo que Pedro que el Zaragoza no existía, sí que existía, lo que estaba dado de baja en la Federación Española, pero sí existía. Lo que hace el 18 de marzo en Junta General, por cierto, a la misma hora, a las 10:30 de la noche, y además con suspicacias, porque los zaragocistas pensaban que el Iberia al final no se iba a disolver, y había su picaresca. A las 10:30 de la noche, conjuntamente, las 2 juntas generales de los clubs aprueban su disolución. Con ese oficio de disolución de cada club, se va al gobierno civil y se entrega conjuntamente con el acta de constitución y los estatutos del nuevo Zaragoza. O sea, es que no admite ninguna duda. Otra cuestión es que para salvar ese escollo a mitad de temporada, estamos hablando en marzo, la temporada futbolística acaba el 30 de junio. El Iberia conservaba unos derechos federativos, acababa de competir en tercera división, no había ascendido a segunda, desde luego si asciende a segunda no hay fusión. O sea, vamos, hablo fusión en los términos periodísticos, que por eso se habla de fusión, porque no puede existir una fusión, es la constitución de un nuevo club. A efectos federativos y de la mano, eso sí, del presidente de la Federación Aragonesa, otro iberista, Rafael de Latas, y del secretario general de la Federación Española, Ricardo Cabot, íntimo amigo de Muniesa, otro de los emblemas del Iberia, simplemente consiguen, como habían conseguido antes otros clubes, que cambiando el nombre al año que viene se conservarían los derechos federativos. Hablaba Pedro de otras cuestiones que me parecen muy interesantes. A esta fusión no se llega por cuestiones económicas, se llega por cuestiones deportivas. ¿Por qué hay un club que está 2 años a punto de ascender a Primera División? Hay que tener en cuenta que la Primera División tenía 10 equipos y la segunda otros 10, no son las magnitudes actuales. Una vez por un punto y otra por golaveras, el Iberia no asciende. Y al año siguiente, en una maniobra vergonzante en la que interviene el gobernador civil de Murcia,
el Murcia se vende al Deportivo, el Deportivo se vende al Murcia y el Iberia desciende. Bueno, una maniobra que hubo una investigación, hubo un escándalo en el fútbol nacional, pero al final no se pudo echar atrás. El Iberia desciende a tercera y no puede volver a segunda. A partir de ahí, lo que sucede es el hastío provocado en directivos que llevaban mucho tiempo, el acoso de la prensa, que es otro tema. Yo soy periodista. La inmensa mayoría de los periodistas deportivos eran zaragocistas y castigaban y hostigaban a Iberia de una forma despiadada y solo querían su desaparición. Y hay que ver cuáles eran los medios de comunicación de entonces, que solo eran periódicos. La cuestión económica que hablaba Pedro no tiene nada que ver. El problema del fútbol español era general. En el año 26 se aprueba el profesionalismo y en 3 años se inflaciona de tal manera el fútbol que se llegan a pagar salarios más altos que en Inglaterra, que ha sido siempre la cuna y el paraíso de los profesionales. Y todos los clubes están en peligro de desaparición. Además de eso, todos los clubes habían construido sus nuevos estadios, sus nuevos campos, y tenían que pagarlos. Y eso genera la desaparición prácticamente de muchísimos equipos que hay que salvarlos federativamente y hay que salvarlos cambiándoles el nombre y haciendo muchas triquiñuelas. Yo creo que, en fin, a mí también me gustaría que el Iberia hubiera continuado, que el Zaragoza hubiera ganado la Recopa en París con la camiseta avispa. Pero verdaderamente tenemos que ser fieles y rigurosos. Yo creo que eso es lo que nos debe distinguir de otros clubes. Entramos ya en el debate. Vamos por alusiones quizás, Pedro. Sí, a mí lo mejor del debate es que hay debate. Que hemos abierto los ojos del fútbol a la historia, eso me parece estupendo. Lo que pasa es que a veces, si no hay un verdadero rigor en la historia, tendemos a utilizarla para demostrar una convicción personal, y ese es el principal error. Y ahora os pido que incluso paréis la conversación, que intervengáis, que discutáis, ¿eh? Sí. O sea, que no sean monólogos y que la cosa esté más animada, porque si no, no llegaremos al fondo del debate ni al fondo de la cuestión. Entonces, lo que quiero decir es que la historia hay que construirla primero los datos y luego las conclusiones. No primero las conclusiones y luego busco los datos que me demuestren esto. Visto desde fuera y desde el desapasionamiento, sin sentimentalismos, desde una perspectiva un poco fría, yo creo que los hechos son evidentes. El objetivo es bueno, pero decir que en plena república, en el año 32, después de lo que está sucediendo, creo que es una época que conozco bien, que no hay crisis económica, que se está llevando por delante absolutamente todo y tenemos un déficit público y un paro que está rondando el 20-25%, pues, hombre, es un poco arriesgado. Eso para empezar. Entonces, peligra todo. Está peligrando los sectores de la construcción, está peligrando los sectores de la industria, etcétera. Y, por supuesto, igual que ahora, igual que hoy, peligran los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol. Una cosa es que aquí hay una diferencia, y es la gestión administrativa, el club, y luego la gestión deportiva. ¿Estáis de acuerdo en esto? No. Yo tampoco. Y tanto que hablar de datos te lo voy a demostrar numéricamente, porque para decir datos hay que decirlos. Vamos a ver, si nos regimos, los clubes vivían de sus socios y de su venta de entradas. Quiero decir, no había otros ingresos extraordinarios, más que los traspasos de futbolistas. Y a fondo perdido lo que ponían ciertos directivos. Correcto. Y cómo los directivos cubrían los déficits a fondo perdido hasta cierto límite. Que esos son los que se agotaron. Los llamados caballos blancos, que también se agotan, porque se agotaron. Que ese fue el problema, que se agotaron. Simplemente os voy a decir un dato. En los mejores años, no hablamos del Patria, ojo, otro competidor muy importante y deportivamente superior al Zaragoza. Los últimos 4 años de su vida, subcampeón de Aragón. El Zaragoza era tercero, ¿eh? O sea, cuidado. Vamos a ver, el Iberia en el año 31-32, quiero decir, en tercera división, tenía 3.000, en su última temporada, cuando se disuelve, tenía 3.200 socios, de número, más sus abonados y sus socios infantiles. Por poner un ejemplo, el Barcelona tenía 9.581, el Athletic Bilbao 4.900 y el Real Madrid 7.000. Estamos hablando de que el Iberia estaba a la altura de los mejores equipos del fútbol español en cuanto a posibilidad de ingresos. Otra cuestión, el Zaragoza, en la temporada 33-34, la primera de su existencia, tiene 2.477 socios. En la siguiente, 2.761. En la del ascenso de la preguerra, 2.694. Que el Iberia había superado ampliamente ese número de abonados, sin contar los 1.000 del Patria y los 2.500 del Zaragoza. En todo Zaragoza no se llega a 8.000 socios en el Zaragoza hasta la temporada 50-51, cuando llegan Rosendo Hernández y Gonzalvo. No era un problema económico por la crisis. Sí es verdad que había un problema social. Sí es verdad que desde los partidos políticos y de los sindicatos se animaba a las masas obreras a no ir al fútbol ni a participar de los clubes de fútbol porque se les calificaba que estaban en manos de burgueses. Eso es exactamente así.
no es un problema económico. El problema económico lo tenía el Zaragoza, porque había agotado sus caballos blancos. El Iberia no debía nada a nadie, absolutamente a nadie. Y es más, su campo de fútbol estaba apartado 2 años antes como una sociedad anónima, en la cual se había capitalizado las aportaciones de esos caballos blancos que dice Ángel y también las de los socios del Iberia. No había ningún riesgo de que se quedaran en campo de fútbol. Simplemente había un hastío de determinadas personas y la necesidad de unirse para ascender a primera división cuanto antes. Hubo que reconducir. ¿Tú crees, perdona Pedro, que en el fútbol que en un club de fútbol no importa el fútbol? Es lo más importante. Lo más importante es el fútbol. Por supuesto. Quiero decir, tú tienes una opinión de la sociedad. Yo te puedo decir una cosa. Tú conoces la Zaragoza de esos años. Yo la conozco también. 19 años le he dedicado a verme todos los periódicos, todos los archivos, todas las personas, a muchas de ellas muy conocidas familiarmente. Pero aparte, quiero decir, son personas que eran conocidas. La gente que tiene más trato conmigo sabe perfectamente la documentación. Con Ángel hemos trabajado codo con codo. Quiero decir, vamos a ver, hablemos de lo importante. No tengamos unas cosas preconcebidas. Quiero decir, la crisis económica del 29 no afecta al fútbol español. Lo que afecta es el profesionalismo. Cuando se empieza a pagar unos sueldos astronómicos que no dan los ingresos en taquilla. ¿Qué ocurre? 2 años después hay que crear la Liga de Fútbol. Porque los partidos de Copa no daban para sostener el tinglao. Como ahora en el fútbol español hay que aumentar la primera división o crear una Champions o una Europa League. Porque era necesario. La Liga se crea en la temporada 28-29, 2 años después del profesionalismo. Llega un momento que se inflaciona de tal manera el fútbol que no da para sí, nada más. Vamos con más ponentes. Ángel. Sí, estamos perdiendo de vista, aunque está saliendo un poquito a veces, el espíritu con el que se quiso trabajar y crear en ese instante pues una unión entre todos los futbolistas, todos los aficionados zaragocistas. O sea, porque cuando salía el Iberia era el Iberia, el Patria era el Patria, pero si iban a jugar fuera de Zaragoza era el Patria de Zaragoza, el Iberia de Zaragoza. O sea, el único que tenía un nombre fuera de Zaragoza. Ese nombre habría que conservarlo porque era lo que se necesitaba para el futuro. Y sobre todo lo que había que conservar era y animar a estos caballos blancos que volvieran otra vez al conde Sobradiel, a Emilio Ara, a todos aquellos directivos que ponían dinero, que ponían vagones de trigo al Zaragoza para que el Zaragoza jugase con ese dinero, para que volverlos a ilusionar, volverlos a poder meter en la junta directiva, porque sí que acaba de decir pues Melero que el primer presidente de Zaragoza fue Gallardo Iberista, evidentemente, pero hay un montón de directivos después que están mezclados, los del Zaragoza y los del Iberia. Y es entre esos directivos están... Y los del Patria y también. Y los del Patria. Y entre esos directivos están los que interesaban que estuvieran. Correcto. Los que les interesaban que estuvieran, los que tenían el dinero para poder apoyar la jugada de un gran equipo en Zaragoza que pudiera llegar a primera división. Y por terminar una cosa, Sí. yo también me apuntaría a lo que ha explicado nuestro amigo Melero. Yo me apuntaría, pero siempre con la condición que también hubiéramos ganado una liga. O sea, si hubiéramos ganado una liga, que es una de las cosas que nos falta, pues yo me apuntaría que hubiera nacido en 17 y hasta en el 3. Pero que me pongan también en la historia que hemos ganado una liga. Y si hace falta, diría hasta en la temporada que se tenía que haber ganado. Felipe. Que es en la 85-86. Sí, yo lo que veo aquí es que estoy rodeado de personas que dominan el tema y de la historia de Zaragoza a la perfección, ¿no? Yo sinceramente de esa época pues no la domino en absoluto, ¿no? Pero sí que yo creo que también puedo aportar la precisión jurídica, ¿no? Yo creo que jurídicamente, yo personalmente lo tengo clarísimo, ¿no? Jurídicamente hay unos equipos que desaparecen y hay un equipo nuevo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto desaparecer al Burgos, al Málaga, al Granada, creo que el Oviedo, creo que también el Logroñés. El Málaga 3 veces. El Málaga 3 veces, ¿no? Y bueno, son equipos que desaparecen y luego aparece un equipo nuevo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí cabe hablar de lo mismo, ¿no? Otra cuestión, yo creo que hay que diferenciar lo que es la historia del fútbol en Zaragoza, y aquí sí que podríamos reivindicar, ¿no? Porque yo estos días, ¿no?, repasando, que me he dado cuenta que a veces cuando se habla de los orígenes del fútbol en España, pues se remontan a los ingleses que había en las minas de Río Tinto, en Huelva, y se habla del Huelva como el equipo decano, se remontan a los ingleses que trabajaban en Altos Hornos en Bilbao, y de ahí viene pues el fútbol en Bilbao y esa querencia, ¿no?, por lo británico del deporte y en general de la sociedad bilbaína.
Pues aquí, sí, la verdad es que hay anécdotas sabrosísimas, historias sabrosísimas de lo que es el Zaragoza, el fútbol en Zaragoza. Pero fíjate, déjame entender una cosa. Acabas de nombrar el Huelva como decano. La Real Federación Española de Fútbol nunca puede decir quién es el decano. Solamente podrá atestiguar con los documentos que tú le presentes y para decir si es verdad que me ha presentado estos documentos, que ya se jugaba al fútbol en el año 1867 o cuando sea. Pero incluso el Barcelona precisamente ha querido poner en duda el decanato del Huelva, que es el primero que empezó a jugar. ¿Por qué? Pues porque en el año 31 al 34 pues se cambió de nombre, en vez de Huelva se puso Onuba. Y ha habido que demostrar en el registro civil de asociaciones deportivas que se solicitó el cambio del nombre de Huelva a Onuba, con lo cual era el mismo. Pero ha habido que demostrarlo jurídicamente y legalmente como están los documentos, porque aquí en la temporada 31-32, para poder poner un club en la federación, de certificado gubernativo que acredite su legal constitución, obligatorio. Si no hubiéramos presentado el certificado legal gubernativo de que se presentaba en Zaragoza, serían los mismos estatutos que tenía Liberia, sería la misma directiva, sería todo exactamente igual. Pero, perdona Ángel, pero que es que no solo es eso, sino que quien autorizaba la creación de un club nuevo no era la federación. No. Era el gobierno civil. Claro. Y de hecho la mayoría de los clubes en España, por lo menos los históricos, son antes de la creación de la Federación Española o de sus federaciones regionales. Te veo muy meditabundo, José Luis. No. ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es que esto Después le vaya muy hipócrita Pedro Luis, yo creo que es momento de... Esto de la historia, pues claro, como todo el mundo manipula la historia sin ningún pudor, pues y estamos viendo que sobre una misma acta o sobre unos mismos documentos hay 5 interpretaciones diferentes, ¿no? Yo leo en el acta que el Zaragoza lo que hace es, el Iberia lo que hace es cambiar de nombre y lo dice textualmente y otros dicen que no, en fin. Entonces esto es como lo que decía el otro día mi amigo Luis Alegre cuando en un artículo en el periódico el otro día, la discusión que mantienen siempre sobre si el 23F se vio en directo o no. Es decir, esa es una discusión que se tiene mucho en ambientes culturales de la ciudad y de muchos sitios acerca si el golpe de Estado del 23F se vio en directo por televisión o no. Y es una cosa que todo el mundo comenta, ¿no? Entonces resulta que nadie se pone de acuerdo. Y es una cosa que ocurrió hace, pues efectivamente, 81, pues hace 31 años, ¿no? O 33 años, o 32 años. Y ya no podemos estar de acuerdo, ya no nos ponemos de acuerdo en si se vio en directo, si no se vio en directo, acudes a los archivos de televisión, uno te dicen una cosa, otro te dicen otra. Es decir, si eso ocurre con cosas tan fácilmente, aparentemente fácilmente puntualizables, pues ¿qué puede ocurrir con lo que pasó en el año 32? Pues mucho más complicado. Es decir, no nos vamos a poner de acuerdo, porque unos dirán que los documentos son de una manera, otros documentos que son de otra, etcétera, etcétera. Yo voy más lejos de eso. O sea, a mí eso me parece bien, pero me importa poco. Yo lo que creo es que nuestra disposición debería ser otra. Es decir, yo creo que nuestra disposición debería ser que el Zaragoza es un equipo grande y que no podemos ser los últimos monos de primera. Y entonces eso con buena voluntad, si nuestros directivos o nuestros quienes fueran de los años precedentes, de los años 50, de los años 40, de los años hubieran buscado una antigüedad mayor, ahora la tendríamos, porque seguro que la historia se hubiera podido modificar en un sentido u en otro. Es decir, todos estamos cansados de ver... Pero eso, oye, perdón, ¿eso es correcto? Eso es correcto. La modificación a nuestro antojo. Sí, no a nuestro antojo, sino las interpretaciones. Es decir, Franco vivió hasta hace 4 días y si tú preguntas a la gente, unos te dirán que Franco fue un canalla dictador y otros que fue un tipo maravilloso. Y vivió hasta hace 4 días y es la misma persona. Y la historia es la que es. O sea, ocurrió lo que ocurrió y las interpretaciones de lo que ocurrió... Yo te voy a leer las aquí, interpretaciones de lo que ocurrió son muy diferentes. Vale, pues a ver cómo me interpretas lo que yo te voy a leer aquí, si eres tan amable. No, yo no voy a polemizar 17 con de marzo Yo no voy a polemizar con esto. 17 de marzo de 1932. Se presenta al excelentísimo señor gobernador civil de la provincia de Zaragoza el siguiente documento, firmado por Antonio Hormigón y por Antonio Las Heras. El excelentísimo señor, los abajo firmantes don Antonio Hormigón Uzaín y don Antonio Las Heras, mayores de edad, vecinos de Zaragoza, respetuosamente a su excelencia, que deseando constituir en Zaragoza una sociedad deportiva titulada Zaragoza Fútbol Club, suplican, se digna aprobar el reglamento adjunto con arreglo a lo que dispone la vigente ley de asociaciones. Un documento que lo tenemos en el gobierno civil. Entonces, ¿esto tiene valor o lo modificamos? ¿Podemos poner 1903? Tiene valor, pero ¿qué van a decir? Es que es lo que tenían que hacer. Tenían que poner por escrito, tenían que hacer legal un hecho que ya se había hecho en
en plan de amigos, ¿no? Para que nos entendamos. No, Hay que legalizar un hecho que estaba ya previsto. Entonces, claro, esto es una situación complicada, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe Melero, absolutamente. Aquí lo importante... O sea, el buscar una antigua mayor es una actitud ante la vida, es como ser zaragocista. Es una actitud ante la vida. Yo creo que aquí lo importante es la no querer ser los últimos de primera. Entonces es buscar los resortes para no ser los más tontos. Seguro que si buscamos los resortes los encontraríamos con buena voluntad. En eso no estoy tan de acuerdo, pero en lo otro los sí. Los catalanes están buscando que no les va mal, ya no somos reino de Aragón, ahora somos corona catalano-aragonesa, me parece, dentro de poco. Y a mí no me parece eso justo. Pero vamos a ver un par de cuestiones. Zaragoza, cuando celebró 25 años, sus bodas de plata, imagino yo que toda la gente estarían vivas y serían contemporáneos de la época. Dirían, bueno, pues celebran los 25 años porque es una obviedad, vamos, en fin, luego los 50 y luego los 75. Luego otra cuestión, para que se vea bien claro que esta fusión, o mal llamada fusión, o este nuevo club, no gustó a nadie. No gustó ni a los propios iberistas. El Iberia, insisto, tenía 3.500 socios. El Zaragoza, en su última época, llegaría a 400 o 500. El Zaragoza, en su primera temporada, tuvo 700 socios. Es más, desde el periodo de constitución del nuevo club, del 18 de marzo hasta el 30 de junio, cuando se cierra la temporada y el Zaragoza juega una serie de amistosos para patrocinarse dentro de España y en Zaragoza, arroja una deuda de 12.000 pesetas. Se llega a un acuerdo en junta directiva que esa deuda, para empezar de cero, la cubran los directivos y 50 socios conspicuos, que era como se definía entonces a la gente que tiene ponía muy mala dinero. pinta eso de conspicuo. Correcto. Sí. Bueno, al final salían a 170 pesetas por barba. Bueno, solamente se recaudaron 2.275. Quiero decir que ni miembros de la junta directiva pagaron ese dinero. Muchos iberistas jamás le perdonaron a los dirigentes del Iberia esa fusión, y los del Zaragoza jamás se sintieron identificados con ese club, a excepción de su cúpula, ojo, no la que negoció con el Iberia la constitución de este nuevo club, sino a los que le interesaba el Iberia captar para formar un nuevo club. O sea, y de hecho en la asamblea del 36, famosa en el Iris Park, muy politizada, previa a la guerra civil, estaba mi tío abuelo y tu tío y tu abuelo. Efectivamente. Acércate al micrófono, que si no, ese parentesco no se reflejará en la antena. Las acusaciones con política por medio hacia la directiva del Real Zaragoza provienen de iberistas. Iberistas que después del 18 de julio, bueno, y hay descripciones, y hay documentos, y hay cosas, son los mismos que después estaban movilizándose en un sentido u otro, porque al principio eran anarquistas y luego aparecían vestidos de falangistas, ¿no? Quiero decir, hubo gente que jamás le perdonó eso. En un periódico del año 47, el noticiero, mirándolo hace poco, hay una carta demoledora, el Zaragoza está en tercera división, le combate toda la ciudad, ojo, muchos sectores de la ciudad. Un viejo aficionado del Zaragoza Tomate reivindica que ya es hora de que alguna vez ellos tengan la gestión, porque siempre está en manos del Iberia, cosa que tampoco es verdad, porque Julio Ariño fue presidente del Zaragoza en plena guerra civil y era Tomate, ¿no? ¿Y Emilio Ara? Y la gran diferencia en esta ciudad con todas, y yo creo que en eso estaremos de acuerdo, es que Zaragoza ha sido diferente a todo. El fútbol llegó tarde, se consolidó tarde, y aquí ningún miembro de la aristocracia, de la burguesía, patrocinó un campo de fútbol o dio dinero al Zaragoza, como sí lo hizo la familia Gala en Irún, como sí lo hizo la familia Sota en Bilbao, como sí lo hizo la familia Hacha en Guecho. Porque la burguesía zaragozana ha querido poco a esta ciudad. O la familia de la Riva con el Español. Y ahora que queremos quererla es cuando tampoco nos dejan quererla. Quiero decir que se constituye un nuevo club para captar a gente con dinero, y al final ni los propios directivos, de entre la directiva y la consultiva, que salían a 170 pesetas, pagan. O sea, vamos a ver, esa es la realidad del Zaragoza. Ante esto, ¿qué opináis el a la izquierda? Nunca... Bueno, yo lo que opino es que yo creo que aquí hay dos versiones, ¿no? O tres. La versión de un historiador que aporta unos datos, la visión de unos estudiosos del Zaragoza y luego una visión apasionada, ¿no? De forofo cultivado e ilustre. Sí, ilustre. De forofo cultivado e ilustre. Ilustre no, cultivado sí. Entonces, pero realmente a mí el argumento de que tenemos que buscar el modo de no ser los últimos de la clase, pues claro, me parece un argumento insuficiente, ¿no? Yo creo que se trata de buscar la verdad, ¿no? Yo creo que, pasa que yo no me considero desautorizado para encontrar esa verdad, pero yo creo que hay unos datos bastante evidentes de que hay un club a partir de un momento y que hay que distinguir lo que es el origen
del Zaragoza, los orígenes o los antecedentes, como lo queramos llamar, de lo que es el Real Zaragoza actual, tal como es, y de dónde viene y a dónde llega. Bueno, a dónde llega eso ya lo veremos, ¿no? Y crucemos los dedos. Pero, entonces, yo insisto en que yo creo que el Zaragoza nace en el 32 y que todo lo que hay antes, pues efectivamente, sin eso no hubiera existido el Zaragoza, pero no es propiamente el Zaragoza de ahora. Es un gran río, el Zaragoza actual es un gran río que ha recogido pues a todos los demás ríos pequeños sus afluentes y se ha convertido en un gran río. Sí, totalmente de acuerdo ahora con lo que ha dicho Ángel y con lo que decía Pepe Melero también. A ver, lo importante es la entidad deportiva y la entidad deportiva sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma que se inscribe en la Federación Aragonesa el 25 de enero de 1922. Es la misma. Y ese es el momento inicial, oficial, de esta entidad deportiva. Vive diferentes etapas. ¿De cuál, perdona? Espera. Vive diferentes etapas. Una etapa es esta, hasta el año 32. A partir del año 32, la misma entidad deportiva vive otra etapa y esperemos no ver otras más, pero podría ser. Pero, perdona, ¿puedes aclarar la fecha del 22 de la federación? ¿A qué club te refieres? Sí. No, a que crea la federación, ¿no? Exactamente, vamos a ver, el Iberia se crea... El Iberia es del 24 de marzo del 17. Bueno, el Iberia se crea el 24 de marzo del 17 con unas finalidades, pero oficialmente no es reconocido por un ente superior hasta ese día, porque no existía un ente superior. Es el gobernador civil en la ley de asociaciones No, deportivas, pero que es lo vamos que a no ver. entiendes. No. Hombre, vamos a ver. Es que veo que no lo entiendes. Vamos a ver, que es Claro. un debate de personas sensatas, que no estamos hablando de fútbol ni de árbitros. No. Estamos hablando de la fundación y de los orígenes del Real Zaragoza. Yo creo que hay dos planos muy diferenciados. ¿Quién era el apasionado, Felipe? ¿El apasionado? Hay dos planos muy diferenciados que yo creo que siguen caminos totalmente distintos, y uno es el administrativo, y ahí es indiscutible que hay un nuevo club en 1932, absolutamente indiscutible, y otro muy diferente es el deportivo. Yo creo que el ente deportivo es lo que rige el sentimiento y el apasionamiento que tienes tú, por ejemplo, Pedro Luis, o lo que tenemos, todos. Es esa pasión deportiva que es lo que mueve las masas. La pasión por el Zaragoza no está reñida con el rigor, que quien funda la Federación Aragonesa de Fútbol son gentes de Iberia. O sea, y la crea para poder competir en el Campeonato de España. O sea, el propio club que se funda en el 17 es el que crea la Federación Aragonesa, para que luego la oficialice la española y poder competir. Exactamente. O sea, que quiere decir que el Iberia no es del 22, que no es la federación el que legaliza Liberia. No, yo quiero decir... Quiero decir, que quede muy claro, o sea, es al revés. Yo quiero decir que el momento de partida oficial de este club es ese momento de partida. Antes era un club de gente que juega partidos oficiosos, que se organiza en torneos regionales, pero oficialmente, a los ojos del fútbol, no existe. Oficialmente hablando, no existe. ¿De qué fútbol me hablas? ¿Del español o del fútbol organizado, lógicamente? ¿Pero de cuál? ¿Del español o del aragonés? Primero del aragonés y luego del español. Claro, porque es que no es reconocida hasta el año 23, por lo tanto, quiero decir, no hables del 22, habla entonces del 23 por la española. La Federación Aragonesa es reconocida en el 22. Está en 1913. Y nosotros aquí nos constituimos en 1922. No, pero cuando la Federación Española reconoce, tengo aquí la fecha exacta, vamos, la Federación Española, el 21 de junio del 22, la aragonesa solicita su ingreso en la española, que es reconocida el 22 de junio del 23. El primer campeonato, que es simplemente de prueba, el primer campeonato oficial, no tiene categoría para luego participar en el Campeonato de España. Exacto. Luego, no sé por qué hablar del 22 cuando no tiene reconocimiento oficial por la española hasta el 23. Bueno, pues porque es el documento oficial que tenemos. Yo puedo aclarar un poco el tema, lo que está pensando Pedro, porque hemos trabajado juntos y me imagino por dónde va. O sea, a partir del año 22, o sea, cuando se creó la Federación Española obligaba a todos los clubes que se quisieran meter, o sea, jugar en la Federación Aragonesa de Fútbol, a tener constituida, pues ante el gobernador civil, un acta de constitución, unos estatutos, unos socios, un presidente, alguien que se responsabilizase de pues los pagos que había que hacer, del alquiler del campo, de la fianza en la federación. Pues alguien, no podía ser un ente de que se llamase pues X y que no estuviera. Entonces, en ese momento hubo un aluvión, en el año 22 hubo un aluvión de actas de constitución. Se constituyó el Patria, el Borjat, porque nadie estaba constituido legalmente. Si no estaban constituidos, pues daban el nombre y daban un papel en la federación y con eso era suficiente. Pero eso no fue suficiente para estar como quería la Federación Española de Fútbol. Pero es que además hay un tema que también me gustaría dejar claro. El Iberia, como tú dices, deportivamente siguió la estela del Iberia, el Zaragoza del año 1932. Pero eso fue por una argucia legal que se cometió dentro de la Federación Aragonesa, que hoy sería
imposible de hacer. Pero en aquel instante había 25 clubs, eran 25 amigos y era bueno y se hacían las chapuzas pues que se hacían en aquellos años. Y fue una chapuza lo que se hizo porque para poder cambiar el nombre de Iberia a Zaragoza había que haberlo notificado antes al gobernador civil y eso no se hizo. Y no se hizo, con lo cual la Federación aceptó cambiar el nombre sin tener la documentación en rigor. Entonces fue una chapuza que se hizo para bien de todos y hasta aquí hemos llegado. Me vais a permitir, porque estoy mirando el reloj y ahora es verdad y lo podréis comprobar los que estéis aquí, que tengo que seguir corriendo para el plató de televisión. Todos los días lo tengo que hacer por las escaleras del estudio de Aragón Radio al plató. Ahora, menos mal que no tengo que bajar escaleras, ¿no? Pero la maravilla de la radio, la maravilla de Internet, la maravilla de que vosotros, de que ustedes estén con nosotros, va a hacer que a través de Internet, a través del video streaming, a través de las personas que están con nosotros en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, continuemos con el debate. Voy a pedir a José Carlos Franco, responsable de la sección de Real Zaragoza y también miembro de upazaragoza.com, que esté aquí con nosotros y que a partir de ahora, tanto Ángel Cortés como Asisto Genzor, como otras personas que quieren hablar, si quieren hablar los representantes del Real Zaragoza también, pues de alguna forma conglomeres e intentes con tu sonrisa y con esa capacidad y ese don de gentes que tienes, que no se me levanten y se empiecen a discutir de manera agresiva quienes tenemos aquí en la mesa. O sea que yo les voy a dejar, pueden ustedes continuar a través de Internet del video streaming. Ahora mismo en la sintonía convencional de Aragón Radio vamos a escuchar los mejores momentos del día. Yo me voy al avispero rapidísimamente porque estoy mirando al reloj y me están comenzando a dar pálpitos. Verán que estoy microfonado y maquillado, mucho más elegante que los componentes de la mesa, con un tono un poquito más moreno. Y dejo ya con el micrófono inalámbrico a José Carlos Franco para que continúe este debate. Adiós, guapo. Continuamos aquí en este tiempo extra especial, en este tiempo extra del tiempo extra. Así que vamos a continuar con este debate acalorado que estabais manteniendo el sector de la derecha geográfica de la mesa con la zona izquierda. No sé por dónde queréis continuar. Estabais hablando además por esta zona de todo lo que supuso la Zaragoza de los años 20, de los años 30 para la fundación del Real Zaragoza. Si queréis podemos continuar por aquí. Tomad la palabra el que queráis. Pedro Luis, que te estás mordiendo ahí la uña y ya... No, quiero decir, vamos a ver, yo creo que sería conveniente aclarar algún dato porque se habla siempre del Zaragoza Fútbol Club del año 3, que si duró hasta el año 6, duró 6 meses. No, duró 5 partidos. Efectivamente, 6 meses. Vamos a ver, su primer partido lo jugó el 25 de diciembre del año 3 y se disolvió el 13 de abril del año 1904 y el sobrante en caja, que fueron 46,65 pesetas. Producto de la venta de las porterías se destinó al asilo de los niños de Santo Dominguito de Val. O sea, es que parece que ese club sea en 1903, duró 6 meses. Quiero decir, el fútbol en Zaragoza llega en 1909 al Colegio El Salvador, se proyecta desde la Universidad de Zaragoza a partir del año 12 cuando surgen el Amaica, el Esparta, la gimnástica, que es el antecedente, por lo menos en colores del Iberia. Los colores gualdinegros vienen de la gimnástica, que se disuelve en el año 15 también por una deuda de 125 pesetas. Y a partir de ahí... Eso era deuda y no lo de ahora, tú. Y a partir de ahí se jugaba al fútbol de manera escolar y no es hasta el 5 de mayo de 16, cuando en plena Primera Guerra Mundial llegan aquí unos refugiados de Camerún que se habían refugiado en la Guinea Española, y son los que vuelven, alquilan el lavadero del Carmen, donde estaba el Colegio Compañía María, y a partir de ahí empiezan a fomentar todo el deporte, los alemanes a fomentar el deporte, y a partir de ahí, luego posteriormente un año después, surge el Iberia. Surge inmediatamente el Fuenclara, surge el Stadium, que yo creo que es, digamos, el gran club opositor, al Iberia, digamos, que eran los primeros tomates, que luego, pues bueno, ese Fuenclara se fusionó con otro Zaragoza y luego a su vez estos dos con el Stadium, porque el título de Real que tenía el Zaragoza antiguo, y el actual, que también vulnerando los estatutos, fue aprobado en la temporada 50-51, se lo concedió a Alfonso XIII
a la Real Sociedad Atlética Stadium y era Alfonso XIII su presidente de honor. Un inciso. Y entonces, y lo pongo ahí. Si nos basásemos por el título de Real, ¿de quién seríamos hijos o nietos? Desde luego en el 32 Real, poquito. No, en el de Real. Si el Stadium consiguió el título de Real y el Stadium es pues dependeremos del Stadium. Descenderíamos del Stadium según el título de Real. ¿Puede ser o no? Hombre, pero Ángel, tú sabes perfectamente No, que esa es yo otra, lo quiero- otra arbitrariedad. Vamos a ver, es otro árbitro, por eso lo pongo para que se vea. ¿Por qué decimos deportivo y nos vamos a Liberia? Porque. No, pero eso tiene más sentido porque eso, aunque, Sí, pero si aunque lo digo vulneraba como- cualquier lo digo acuerdo, como broma, se aprobó ¿no? en una asamblea del Zaragoza. Ya, pero yo lo digo como un punto también de debate de que no tiene sentido. O sea, Real, entonces el Zaragoza se llama Real Zaragoza por los tomates, por el estadio. Entonces, tiene cosas de uno, tiene cosas de otro. O sea, es lo que digo yo, es una amalgama de todos que logramos confluir en el Zaragoza. Pero eso Porque de si Real no- Zaragoza, Ángel, bien, yo voy a ir por otro lado. Yo nunca en mi vida he dicho Real Zaragoza. O sea, el Real Zaragoza es el nombre oficial del club, pero yo, en mi casa, y a mis amigos zaragocistas y siempre, nosotros hemos dicho siempre, vamos a ver al Zaragoza. ¿Cómo ha quedado el Zaragoza? ¿Dónde juega el Zaragoza? O sea, eso de Real Zaragoza es un nombre que jamás se utiliza. O sea, es como cuando los de fuera nos dicen que a la Virgen del Pilar la llaman Pilarica. En absoluto. O sea, en Zaragoza jamás un zaragozano viejo a la Virgen del Pilar la llamó Pilarica. Pues Voy a ver a la Virgen. Has tenido Correcto. la Mi oportunidad. madre, que es católica practicante y que va siempre al Pilar, dice, voy a ver a la Virgen. Y con ese genérico Virgen se entiende que en Zaragoza solo puede ser la del Pilar. Jamás un zaragozano viejo ha dicho la Pilarica. Y jamás un zaragocista viejo ha dicho el Real Zaragoza. Lo dicen los periodistas, porque tienen que No, llamar- esos, los de Madrid se olvidan siempre. Lo dicen los periodistas porque tienen que llamar al club por su nombre y su nombre es Real Zaragoza, evidentemente. En el año 51, Pero nosotros nunca hemos dicho en el Real. año 51 se produjo una Sin asamblea en la ninguna cual se connotación votó- política, se evidentemente, votó o sea, no tiene nada que una ver esto con- asamblea en el año 51 en la cual se votó y se decidió de que al Zaragoza se le llama Real Zaragoza. Pues hemos estado directivos durante muchísimo tiempo para hacer otra asamblea y decir, oye, que no nos queremos llamar Real Zaragoza. Y legalmente lo hubiéramos hecho así, pero pues subjetivamente, desde sin nada, para eso somos todos. Nos vamos a una asamblea y de, no queremos llamarnos Real. Tú has estado de directivo. Sí, sí. No, sí, Tú yo has digo estado- lo has podido hacer. Que y yo no digo también. que yo no digo que no me quiera llamar Real. Si yo no estoy planteando para nada cambiar el nombre a Zaragoza. Entonces- No me he explicado bien o no me has entendido. Yo lo que digo es que coloquialmente jamás, que era un comentario puntual, no quería corregirte nada de esto. Que no hay que cambiar el nombre al Zaragoza. El Zaragoza se llama Real Zaragoza y está bien así y ya está, ¿no? Lo único que quería puntualizar es que nunca, que por mucho que ese sea su nombre legal y que lo debe seguir siendo, yo no tengo ningún interés en cambiárselo, pero que nunca lo hemos llamado Real Zaragoza a nadie. más que- Y el himno, el Zaragoza va a ganar, no, el Real Zaragoza Sí, va a hasta- ganar. ¿no? efectivamente, Está claro que hasta todo el himno, se hasta el convierte, himno, claro. Hombre, la gente cuando anima en el campo. Claro, ¿no? Zaragoza, no Real Zaragoza. No está metido en el imaginario colectivo de los zaragocistas llamarle a su club Real Zaragoza, como el Real Madrid, no sé si le llaman Real Madrid, bueno, no lo sé, ni me interesa. Yo lo que sí De haría. hecho, perdón, Ángel, hay una cosa lo que sí curiosa. haría, Los déjame terminar. periodistas, así como a Un la Real segundo. Sociedad Atlética Stadium le llamaban la Real, al Zaragoza, aun después de fusionarse y llamándose Real Zaragoza Club Deportivo, se le seguía llamando Zaragoza. Yo lo que sí haría es aprovechar este momento para poder poner el punto de que estamos en fuera de juego con el Palacio Real por lo de Real. Podríamos mandar perfectamente una petición diciendo, oiga, dennos ustedes el tratamiento a nuestro club actual de Real porque dependemos de tal. En el registro lo cambiarían y no habría la duda que acabamos de Totalmente de acuerdo, decir, Ángel. ¿eh? La solución es muy fácil. Muy fácil, y es mandar, pues- el problema viene de una decisión privada Sí, claro. de una junta directiva. Entonces, como eso no tiene legitimidad para llamarse así oficialmente, la solución es muy fácil. De y hecho, sería de hecho, rápida. yo creo que hubo problemas cuando fuimos a visitar al Rey, cuando se ganó la Copa del 95, me parece, no sé, Paco, tú lo podrás decir, de que no detectaban de dónde, por qué. Porque claro, cuando uno se llama Real Zaragoza o Real Madrid, tiene derecho a ser recibido por el Rey cuando gana una competición, cosa a la cual no lo tienen derecho otros, tienen que hacer una petición y se la concede o no. Al tener ese derecho, pues se solicitó y entonces pues yo tengo entendido pues que no lo encontraban donde estaba lo de Real, sino que, efectivamente, no lo Olga, encontraban hasta que hubo vamos que a decirlo. acercarle a Paco Checa, al secretario general del Real Zaragoza y consejero. Entonces sería a lo mejor interesante el hacer simplemente una gestión, mandar una carta a Mayordomía Mayor de Palacio. y Buenas noches, solicitarlo. Paco. Sí, no sé si funciona esto. En teoría, todo funciona en teoría y luego
Pues no. Pues le damos este. Es igual. No, a ver. Sí. Ahora sí. Buenas noches. Sí, efectivamente, eso no recuerdo si pasó en el 95, pero sí que con motivo del 75 aniversario tuvimos una audiencia real que se solicitó y con antelación a esa solicitud de la audiencia real pedimos la ratificación de Real, de que fuésemos el título de Real, de tenerlo oficialmente, porque el documento que existe, que está en vuestros libros, es de los años de la 1922. Del estadio, de la Real. O sea, ahora lo tenemos concedido, o sea, ratificado creo, o cambiado. Ratificado no porque no encontraban los antecedentes, como Claro, bien dices, sino claro. nos lo ratificaron. Yo creo que tácitamente ha sido así históricamente. Pues y yo así creo está, que sería tan pero- sencillo, yo creo bueno, que sería tan sencillo por hacer lo una... hicimos y sencillo, no sé si fue, pero no nos digo lo el ratificaron. poder tener el título nosotros en propiedad, nuestra sociedad Claro, actual. claro. Simplemente el decir, oiga, hagan esto, que como estamos aquí fuera de juego, vamos a ver si centramos la ocasión. Se le manda Pues una sí, carta, yo creo que lo podía... Me parece interesante, pero ya digo que lo hicimos en su momento con motivo de la celebración del 75 aniversario. Gracias, Paco. A ver, por la zona izquierda, que habéis estado Sí. ahora muy callados. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis Melero de que, digamos, el uso habitual es hablar del Zaragoza y no del Real Zaragoza, pero yo creo que, vamos, creo recordar haber escuchado muchas veces a aficionados del Zaragoza, y la afición del Zaragoza es una afición exigente, y creo que hace bien en serlo, reivindicar que se nos llame así. O sea, por ejemplo, pues no sé, en las quinielas, en la prensa de Madrid o generalizando Madrid como hacen en Cataluña, ¿no? Todo lo que no sea Cataluña, pues todo lo que no sea Aragón, Madrid, ¿no? Entonces, que se nos llame de la manera que hablan del Real Madrid, ¿no? Y si nosotros dijéramos el Madrid, pues no, seguro que alguien se molestaría. Yo creo que es bueno reivindicar esa denominación como denominación oficial. Luego ya, digamos, usualmente, coloquialmente, pues efectivamente, yo creo que la práctica habitual es Sí, yo llamar solo he al hecho ese Zaragoza, comentario ahí, coloquialmente. Ya. Me Pero me parece parece bien reivindicar el nombre del que es bueno Real. que reivindiquemos que se nos llame como Ningún nos problema. llamamos, ¿no? Por lo menos cuando hay una denominación oficial y que haya ese respeto, ¿no? Que abarca muchas otras cosas, ¿no? Pero entre otras también esto. Pedro. Y de hecho hay una anécdota que hemos vivido los que hemos estado metidos en el club muchas veces, que fuera de España, pues Zaragoza no saben dónde estás hasta que dicen, Real Zaragoza. Entonces lo tienen, nuestra marca es Real Zaragoza. Pedro. En algún aspecto sí que estoy de acuerdo con Pedro Luis Ferrer, aunque no lo parezca. Pues no lo parece. No, y es en lo de... yo en otros muchos contigo. Y en lo de 1903, efectivamente, yo creo que ahí sí que es insostenible que hablemos del comienzo del Zaragoza en el año 1903, porque es un episodio muy puntual, que dura muy poco tiempo y que no tiene detrás esa identidad ni esa continuidad que se le exigiría tanto deportiva como administrativamente. Entonces, yo creo que ahí sí que no procede. Hay una laguna, como bien ha dicho Pedro Luis, hasta el comienzo de la década de los años 10, donde oficiosamente se empieza a jugar en partidos entre colegios, sobre todo, donde los hijos de las buenas familias están llevando este deporte a estar de moda, más de moda que los toros, y a partir de ahí ya sí que a la segunda mitad de la década de los años 10 sí que podemos hablar de una cierta explosión del mundo del fútbol y ya algo más de continuidad, pero el fenómeno de 1903 es demasiado puntual como para que podamos hablar de un inicio del fútbol o del club en esa época, y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Ángel Cortés, ¿dónde estás? También es uno de los responsables de una de las secciones interesantes de AUPA Zaragoza, de la historia del fútbol aragonés, y ha querido sumarse también esta noche aquí en Tiempo Extra. Ángel, buenas noches. Gracias, Olga. 1, 2, tararirorirorón, tararirorirorón. Bueno, un poco a modo de broma. Buenas noches, para romper el hielo, gracias por invitarme a participar. Romper el hielo porque, desde luego, con este magnífico elenco técnico e incluso deportivo, las cosas funcionan también como este debate que está siendo muy entretenido y, desde luego, está consiguiendo uno de sus grandes objetivos, que es fomentar la cultura zaragocista y seguir reivindicando a nuestro equipo, que, pobrecito, lleva una media docena de años bastante malico en la UBI y chico, con la extremunción prácticamente dada. Desde luego, esto suena como un cañón. Cañonazos con los que defendía Agustina
de los franceses a Zaragoza, por ahí por el Portillo, prácticamente donde, como comentabais, en el año 1903 el conde de Sobradiel metió el primer gol de la historia del fútbol en esta ciudad. Y chico, sí, 1903, muy antiguo, duró poco, pero Zaragoza Fútbol Club, me quedo con el dato, 1903, me parece bastante interesante. Intentaré ser breve, desde luego mi madre es de un pueblecito al lado de Calatayud que se llama Belmonte, donde nació también Baltasar Gracián, uno de los grandes filósofos aragoneses. Uno de sus aforismos decía, alguno así breve, 2 veces bueno, no voy a enrollarme mucho. Que, desde luego, como aficionado zaragocista hay que agradecer tanto a upazaragoza.com como Aragón Radio la presencia de esta buena gente aquí contándonos cosas del Zaragoza. Desde luego, sois gente sabia, sois gente grande y sois zaragocistas. Coño, 3 virtudes buenas. Oye, esto, vuestras santas, a la que aprovecho para saludaros, os debe de querer muchísimo. Hombre, venga, vamos, Ángel. Para cuando cojo un que Pedro, alguno se quiera ir a la cama. Vamos al turrón y a lo más interesante. Venga. De las diferentes tesis que se han planteado, yo, desde luego, la más romántica me parece la de 1903, comentéis que duró poco, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Me quedo más con la de Pepe Melero, un amigo histórico y tal, incluso voy más allá, porque si desde luego en el año 32 queda un club, ese club viene en el campo es de Liberia, los jugadores son de Liberia, los directivos son prácticamente de Liberia. Bueno, pues yo, como zaragocista y amante de la historia, opto más por la fecha del 17, desde luego, que por la del 32. Pienso que lo que se creó en el 32 fue una continuación de la historia de la Asociación Deportiva Iberia. Y aún voy más, porque como romántico y como reivindicativo y como cañero, mira, resulta que la gimnástica también iba de negro y de amarillo. Y las camisetas primeras que jugó Liberia eran las de la gimnástica. Pues a lo mejor aún me voy más atrás y brinco del 17 al 13. Y estamos en pleno centenario. Así que Real Zaragoza, Antigua Iberia, antigua gimnástica. Ese es mi hombre, ese es mi hombre. Feliz centenario, porque volveremos a ser lo que fuimos. Pues Paco Checa, ir preparando algo a la bodega. Y para adelante. Yo creo que el 13 es una buena fecha porque además es la actual. Y nada más, pues oye, felicitar a todos y que continúe el debate porque está resultando interesantísimo. Enhorabuena y desde luego no voy a dejar el micro antes de decir ¡Aupa Zaragoza siempre! Gracias, Ángel. A ver, Pedro Luis. No, que quiero decir, vamos a ver, por comentar un tema que sé que especialmente a Pepe Melero y a Ángel les va a gustar. Vamos a ver, en la segunda temporada del Zaragoza, que no ha logrado ascender a segunda división, al perder una eliminatoria dramática con el Sabadell en Torrero, Muniesa, digamos el gran artífice del poderío de Liberia a nivel federativo, no solo aquí, sino también en la Federación Española, el llamado Internacional de Liberia o el Maquiavelo Aragonés, consigue fomentar una ponencia para que se reordenen todas las categorías del fútbol español, con el objetivo de trasladar al Zaragoza directamente de tercera a primera división, ¿no? Con sucesivas eliminatorias. Hay que decir que todo el fútbol se opone, pero al final una serie de clubes consiguen que salga adelante esa ponencia, ¿no? Y llegó a la final, la perdió y luego esa ponencia fue invalidada con el Celta, ¿no? La perdió con el Celta. Pero lo que sí se hace es, se establece un barómetro de méritos deportivos desde la creación del campeonato de Liga. Y al Zaragoza, en su segunda temporada, que tenía 2 años, o sea, 1 año en tercera división, se le adjudican, o sea, Muniesa consigue que se le adjudiquen los méritos deportivos de Liberia y por tanto puede pasar por encima de muchísimos clubes porque son un segundo puesto en segunda división, un tercer puesto en segunda división y un 10º puesto en segunda división. Eso sumaba más que otros rivales que estaban pugnando para ascender a segunda o por supuesto a primera división, ¿no? Pero, insisto, esa ponencia fue invalidada y fue otra de las cosas que tiene el fútbol, que a veces, pues bueno, ya sabemos cómo muchos equipos llegan ahí, cómo se han hecho muchas fusiones, cómo se han trasladado equipos de ciudad, en fin. Pero insisto, bueno, por dar más información sobre el tema, ¿no? Oye, por ir concretando un poco, entonces nos vamos a poner de acuerdo esta noche sobre cuándo realmente nace la afición del fútbol en Zaragoza o no. ¿Cuándo nace la afición del fútbol o cuándo nace el Zaragoza? ¿Y cuándo nace el Zaragoza? Segundo, yo intuyo que no, ¿verdad? Yo creo que cada cual seguiríamos defendiendo nuestro criterio y nuestra postura, ¿no? ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta? Porque sí, yo que soy aquí realmente, ante lo que sabe, lo digo en serio, no es ironía esto, el resto de la mesa. Yo he leído, precisamente uno de los libros que he cogido es uno del padre del actual presidente del Zaragoza, Antonio Molinos, y hablaba de Liberia. Dos temas que no han salido de aquí y que quiero confirmar que son verdad, ¿no? Uno, que Liberia nació en el Colegio del Salvador. No sé si esto es no, así. Vamos a ver. Parte de los fundadores de Liberia eran alumnos del Colegio del Salvador. Los hermanos Hostalé, entre ellos y otros muchos. Pero no es un club, vamos a ver, quiero decir, muy ligado al Salvador porque muchos de sus jugadores
eran del Salvador, pero también agrupó de otros colegios, de corazonistas, de maristas, también de Velo Sport, un club que no estaba legalizado, que pertenecía era, digamos, un club ciclista que tenía un equipo de fútbol, ¿no? Y otra cuestión que quizá me choca un poco con esta, ¿no? Que es que yo he llegado a la conclusión, leyendo lo que he leído, ¿no? Que el fútbol era un deporte de privilegiados, de la burguesía, de la gente bien de Zaragoza, y que en Iberia es cuando empiezan a jugar también gente de los barrios, de la clase trabajadora, que Iberia era un poco el equipo. ¿Esto es posible que sea así? No, vamos a ver. Tampoco me cuadra con lo que he oído aquí. No, quiero decir, vamos a ver. El Zaragoza de 1903 es un club que dura 6 meses y lo fundan los funcionarios del consulado británico en Zaragoza. Esos son los que lo impulsan. Su primer presidente, bueno, es un tal Navarro, que luego estuvo ligado al arbitraje. Ángel tiene bastante documentación sobre él, porque el conde Sobradiel era capitán, porque es como Gamper en el Barcelona, el capitán hacía las alineaciones, el presidente era un cargo meramente administrativo, ¿no? El fútbol, como he dicho antes, es el Colegio Salvador, el Colegio Maristas y Corazonistas donde se empieza a jugar al fútbol. Pero también, quiero decir, había otros niños, por ejemplo, el antiguo Instituto Goya captaba mucha gente que luego se llamó Instituto Goya, ¿no? El Iberia tenía muchos alumnos de ahí. Yo creo que la explosión del fútbol en Zaragoza es a través de la universidad, la Facultad de Medicina y Veterinaria. Vienen muchos vascos. Luego la explosión del fútbol en España llega en el año 20 con los Juegos Olímpicos de Amberes y la medalla de plata de España, que es donde sitúa al fútbol español en el mapa del mundo. Y eso genera una explosión en el fútbol en toda España, ¿no? Pero quiero decir, lo que sí hizo el Iberia, eso es otro mito también. El Iberia era el club de la clase obrera y el Zaragoza de los señoritos. Vamos a ver, es que eso hay que cogerlo con pinzas. Sí es cierto, que determinados jugadores del Zaragoza trabajaban en la fábrica Escoriaza, y que ahí, lógicamente, por simpatías, pues captaron a muchísimos aficionados. Y sí es cierto que el Iberia, sí es verdad, era el equipo de los niños, porque se dirigía a muchísimos colegios, hacía muchos actos, iba a los hospicios, iba a los colegios públicos, hacía el famoso Festival de Reyes con regalos para todos los niños pobres. O sea, como sensibilidad social, era un club muy, muy involucrado con la sociedad. Ahora, en su junta directiva y en su masa social había de todo tipo de ideologías, de condiciones sociales. Y hasta el que sí creo que fue un club más elitista fue el Stadium. El Stadium sí que fue un club más elitista y el Patria sí que fue un club claramente político, fundado por el Círculo Jaimista. Lógicamente tenía, en el momento en que se instaura en España la Segunda República, ellos ya carecen de sentido. Si ya no podían quitarle la corona a Alfonso XIII, ya con la República, y automáticamente se disuelven, ¿no? Pero quiero decir, hay muchos tópicos que circulan por eso. Lógicamente Iberia tenía una afición mayor. Y sí es verdad que a través de la fábrica Escoriaza, que era la primera potencia que había en esta ciudad industrial, sin ninguna duda, captó a muchísimos. Los Verdejo, los hermanos Verdejo estaban allí, Burges, también gran capitán de Iberia, estaba de delineante, y captaron a muchísimos operarios de la fábrica. Pero insisto que no, que son muchos mitos, decir como el Betis o el Sevilla. El Betis era mucho más elitista que el Sevilla, posteriormente ha sido al revés. En el Iberia, por ejemplo, hoy para calentar motores, hoy les he escrito un artículo en el Heraldo sobre José María Muniesa, recordando la figura de Muniesa. Entonces, en el Iberia, por ejemplo, pues, para reafirmar un poco lo que dice Pedro Luis, los dos directivos quizás más importantes de esa época del Iberia eran José María Gayarre y José María Muniesa. José María Gayarre era un hombre de derechas, de Acción Ciudadana, de la derecha clásica zaragozana de siempre, de la burguesía de derechas, y José María Muniesa era un hombre más de izquierdas. Tampoco mucho, pero más de izquierdas. Era mucho más de izquierdas su hermano Augusto, que fue alcalde de la ciudad, y que probablemente por la responsabilidad que tuvo su hermano Augusto en los movimientos sociales de Zaragoza, acabaron fusilándolos a los dos hermanos juntos. Hoy contaba yo en el Heraldo cómo a José María Muniesa y a su hermano Augusto los fusilaron en Valdespartera en el 36. Quiero decir con esto que efectivamente en el Iberia había gente de derechas y había gente de izquierdas, gente de derechas como José María Gayarre, el más cualificado y el fundador, digamos, del fútbol en Aragón, se puede decir, ¿no? Y gente más de izquierdas como José María Muniesa, que fue fusilado en la guerra. Que también esto nos viene bien para reivindicar, parece que los catalanes solo tienen directivos fusilados, pues nosotros también tenemos uno, ¿eh? O sea, que solo ellos hablan de Josep Suñol cuando dicen que su presidente fue fusilado. Que ya no era presidente. Que ya no era presidente, además era tonto perdido porque el pobre se equivocó. Ya sabéis por qué lo fusilaron. Se fusilaron porque su chofer se equivocó. O sea, iban de expedición con el coche y entonces pasaron las líneas enemigas y entraron en el bando nacional. Y entonces, claro, lo descubrieron. Pero si este es Suñol, bueno, y fusilaron inmediatamente. Entonces, es que se equivocó. O sea, se equivocó y se metió en el bando nacional cuando iba de excursión en su bando, ¿no?
Y entonces, bueno, pues si ellos tienen a Josep Suñol, también el Zaragoza tiene un directivo fusilado, y aquí nadie nunca hemos presumido de nada, de tener que decir nada de directivos fusilados y no fusilados. O sea, pero decir que todo el mundo tiene su historia para poderla contar si quiere. Ahora que habláis de este tema, a mí me gustaría acordarme, habéis comentado antes de que vuestros abuelos, o sea, Luis Ferrer Berbois y tu abuelo, estuvieron en las juntas en las actas de constitución, en la acta de constitución del Real Zaragoza. Y quiero acordarme en este instante de que don Pedro Oriz, abuelo de Alberto Oriz de UPA Zaragoza, que por cierto su padre ha fallecido hoy, que por eso me he acordado, pues era otro de los que estaba allí también. O sea que aquí estamos vinculados todos. Y Briz, que hay, no sé cómo le llaman, de... Poyet 11. Pues Briz, pues su abuelo fue jugador por parte de madre, jugador de Liberia. O sea que aquí estamos todos de alguna manera u otra conectados con el espíritu zaragocista, y todos estamos ahí, todo está presente. Eso es el zaragocismo, lo bonito, es una larga cadena, ¿no? Una larga cadena que a todos nos une. Y une. el padre de Alberto, que ha fallecido hoy, fue uno de los primeros socios infantiles que tuvo el Real Zaragoza. En el año 32, cuando se hizo este Real Zaragoza, él tenía 8 años y con 8 años su abuelo lo puso. Que tenga un recuerdo de todos nosotros, ¿no? Desde luego que sí. Tenía por ahí la palabra uno de los editores de la revista Don Gols, Javier Enviz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué quieres comentar? En primer lugar, felicitar a todos los miembros de la mesa que están teniendo unas intervenciones, pues yo creo que muy interesantes y con muchos datos, y que a los que somos zaragocistas, que somos todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, pues nos están enriqueciendo mucho. Yo quería, hilando un poco con lo que decía Pepe Melero al principio de su intervención, ¿no?, de tratar de, bueno, pues no adaptar la historia, pero sí hacer un poco lo que hemos visto que sucede en otros clubes. Voy a leer 2 párrafos y quiero que luego pues, los miembros de la mesa traten de explicarme qué diferencias hay con lo que ellos han contado del Real Zaragoza. Dice así: el 26 de abril de 1903, un grupo de estudiantes vascos de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, junto con otros compañeros madrileños de la escuela, decidió fundar un equipo sucursal del Athletic Club de Bilbao en Madrid, el cual se denominó Athletic Club Sucursal de Madrid. Ambos clubes no podían enfrentarse en partidos oficiales al ser considerados el mismo club. El 4 de octubre de 1939 se firmó la fusión entre el Athletic Club de Madrid y el Aviación Nacional, lo cual llevó al nacimiento del Athletic Aviación Club. La fusión se debió a la mala situación económica y administrativa del Athletic Club de Madrid, además de la falta de futbolistas debido a la Guerra Civil Española. Y ahora yo pregunto, ¿cuándo ha celebrado su centenario el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva? En el año 2003, ¿no? Me gustaría que alguien me explicara la diferencia que hay entre lo que acabo de leer y la historia del Real Zaragoza. Muchas gracias. Al final nos quedan 4 años para celebrar el centenario, ¿eh? A ver, ¿qué queréis comentar? Si quieres contestar tú, Pedro Luis, o yo sí que puedo contestar. Yo contestaré también. Que se llamaba Athletic Club Madrid, era una denominación, es el mismo club. Hasta el año 21, hasta el año 21 es una delegación del Athletic de Bilbao en Madrid. A partir del año 21 es cuando se independiza y es un club propio. Por lo tanto, es por tanto un filial. Y sin embargo, toma su fecha de nacimiento, es un filial de un equipo de Bilbao. Es que no era ni filial, era el mismo club inscrito en otra federación. Eso es. Porque son cosas que ahora son incomprensibles, pero entonces se daban en el fútbol. Y en su propio nombre. Y cuando se jugaba el Campeonato de España, sucursal. Se juntaban los dos. O sea, había una selección de los dos clubs. El Athletic Bilbao ha ganado campeonatos de España con jugadores de su propio club. De su propio club. Con sede en Madrid, que no eran vascos. Pero a lo que yo voy es que el equipo que cedía a esos jugadores celebra su aniversario. No, eso es una barbaridad. O sea, su centenario. Eso es una barbaridad, claro. Bueno, pues será una barbaridad, pero hilando con lo que decía Pepe Melero, al final los clubes que componen actualmente la Liga de Fútbol Profesional y que al final no deja de ser un negocio hoy en día, porque estáis hablando de la situación que había entonces y es muy bonito escucharos todos esos datos, pero no perdamos de vista el año y el siglo en el que nos encontramos, la repercusión mediática que hoy en día tiene el fútbol. Y para muchos aficionados que están aquí, no es lo mismo esperar a celebrar en el 32 el centenario de una fusión que hacer como han hecho otros equipos, por no hablar también del Real Alfonso XIII de Mallorca, etcétera, etcétera, etcétera. No, es decir, he leído un ejemplo, pero hay varios. Pero quiero decir que yo no estoy hablando de que tengamos que tergiversar nada o hacer como los catalanes, que no hace falta hacer como nadie. Tenemos nuestra propia personalidad, los aragoneses, que para eso somos los que fundamos España hace 500 años. Pero, sí,
Pero... Te aplaudo también, claro, tío. Pero lo que sí que quiero dejar patente es que hay otras historias y que son tan respetables. Y una es de un equipo que ha ganado varias ligas y que se llama Atlético de Madrid. Y acabo de leer que era una sucursal. Y como muy bien ha dicho Pedro Luis, sus jugadores incluso se integraban en el equipo. No, pero es que no era padre, sucursal, o sea, era el mismo club. Se le era conocía el mismo como club, sucursal exacto. periodísticamente, pero Exacto. era el mismo club. Pero es que eso ahora es impensable, que el Zaragoza pudiera competir porque estudiantes zaragozanos se apuntaran a jugar un campeonato en Madrid. Pero eso ahora es incomprensible. Entonces era comprensible. El Athletic Bilbao era el gran dominador del fútbol en España durante muchísimos años. Y hablar de los catalanes, el Barcelona, yo creo que es de los grandes clubs, y el Real Madrid los que tienen exactamente han sido muy rigurosos. Gamper no funda el Barcelona, contrariamente a lo que se cree. Gamper lo legaliza. Exactamente. 5 años antes ya jugaba un club que se llama Barcelona. Sociedad, Con los mismos sociedad. futbolistas que luego jugaron. Lo que hace Gamper es dotarlo de unos estatutos, de unos colores, de un escudo, en fin, legalizarlo. Eso es lo que hace Gamper. El Español, por ejemplo, que habla, yo tengo aquí apuntadas unas fechas. El Español, quiero decir, celebró su centenario, es como si se hubiera fundado en 1900. Bueno, se fundó un club que se llama Sociedad Española de Fútbol. Hasta el año 9 no se llama Club Deportivo Español, que fue Real después, ¿no? Bueno, en fin. Pero, en fin. El Mallorca. No, el Mallorca es un cambio de nombre. Quiero decir, cuando llega la República, pues se prohíben y todos los títulos de reales y ya, llamándote Alfonso XIII, pues pasa a llamarse de Mallorca. Quiero decir, eso, en fin. También la Real Sociedad. La Real Sociedad llegó a jugar como sociedad de fútbol y al final dijeron, oiga, sociedad de fútbol son todas. Y entonces pasó a llamarse Donostia. También se prohibió el término nacional. En Nacional de Madrid le llamaban el equipo sin nombre. Club Deportivo, y tuvo que suprimirlo de Nacional. Decían, Club Deportivo son todos. Pero que podíamos haber hecho el como ha hecho español el hubo un Atlético de Madrid, el español hubo un momento que se llamaba XXX. Correcto. Porque no ponían nombre. O sea, el español de Barcelona. No, ese es el intervalo, Ángel, entre la intervalo, Sociedad sí. Española de Fútbol y el Club Deportivo Español. Pero, por ejemplo, lo que tú decías del Barcelona es correcto, porque 4 años antes de lo que se adjudica el Barcelona Fútbol Club, ellos quieren y están, como están siempre luchando con estas cosas, pues ellos quieren que se reconozca que son 4 años más antiguos para superar al Huelva. Pero, y argumentan de que en el equipo de la Sociedad de Fútbol del 94 jugaba un tal Wilders, me parece, y su hijo luego jugó también en el otro equipo. No, y los mismos jugadores, Ángel. No, pero eran padre e hijo, porque o sea, eran padre e hijo, y entonces, como había una vinculación paterna ahí, pues ya eso ya tenían que ser los mismos, con lo cual ya tenemos que irnos a 1894. Entonces están en esa pelea que, claro, pues es imposible demostrar la unión legalmente. Y con respecto a lo del Athletic, pues es verdad, el Athletic creó una sucursal para los chicos que estudiaban en Madrid y creó su sucursal. Y eran pues el mismo equipo, pero también hacían sus trampas, porque no podían jugar, entonces se tenían que dar de baja el sábado en Madrid para darse de alta en Bilbao si querían jugar en Bilbao. O sea, ellos tenían también sus triquiñuelas y el Athletic era el Athletic solamente, lo que pasa es que claro, era el Athletic de Madrid, como antes hemos dicho, el Iberia de Zaragoza y el Patria de Zaragoza. Y luego todo eso pues se ha ido conllevando hasta llegar a su separación y lo que ya no estoy yo tan de acuerdo y no lo estudio bien es que el Aviación Nacional, que se creó en Zaragoza, pues fuera fusionado, sino simplemente fue absorbido por el Atlético de Madrid, porque no tenía entidad. La Aviación Nacional era un club que participaba en los campeonatos militares, aunque llegó a participar en el Campeonato de Aragón. Y claro, en el Campeonato de Aragón, pero claro, es que en aquel instante, ¿por qué participaban? Porque interesaba que la sociedad que estaba en guerra viera partidos de fútbol y se entretuviera. Entonces no iban a poner peros a la Aviación Nacional. Ni a la Aviación Nacional, ni a nadie. Que jueguen y que vayan la gente al campo de Torrero y que se diviertan y que aplaudan. Y eso es lo que se pretendía en aquel instante. Pero vamos, la Aviación Nacional, cuando llegó el año 39 y se tuvo que jugar la siguiente liga después de la guerra, el Atlético de Madrid estaba deshecho. No y en segunda división, que por eso se fusiona. Pero estaba deshecho, no existía. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues todos vosotros meteros aquí y ya está. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta a los sabios? Anchel, espera que hable otro por ahí, a ver si... ¿Alguien más quiere...? ¿No? Pues venga, Anchel, todo tuyo. Pero muy, muy breve, ¿eh?
Que lo importante es que estamos aquí todos por una misma causa, aunque tengamos diferentes puntos de vista. Claro. A ver, que el zaragocismo es una pasión. El zaragocismo es un amor. Yo, por lo menos, es un club al que quiero casi, digo casi, tanto como a mi mujer. Es un club al que quiero por devoción, pero también quiero por tradición. Porque mi padre, que era ya del campo torrero, y cuando di 2 garradas una detrás de otra, se me llevó a la Romareda, a la vieja Romareda, y me sentó en sus rodillas hasta que ya no lo dejaron sentarse conmigo y me sacó el abono infantil. Mientras yo estaba trabajando en Madrid, que hemos estado en Televisión Española, en Antena 3 muchos años y tal, era mi madre la que iba con mi padre. Y desde luego, que no se nos caigan los anillos por reivindicar incluso más antigüedad de la que pueda poner por ahí, porque es que yo tengo una lista de los 10 o 12 equipos, como bien habéis apuntado algunos, que se declaran centenarios o que se dicen centenarios, y es que no hay por dónde coger a ninguno, porque es que el Recreativo, como lo que comentabais, estuvo mucho tiempo sin jugar. No, estuvo disuelto y se ha refundado 4 veces. Claro, por eso te digo. Pero el Barcelona y el Real Madrid que no es son absolutamente rigurosos con su historia, y otros muchos. El decano no tendría que ser decano, porque del equipo que fundaron los ingenieros británicos, que por cierto eran más bien escoceses que ingleses, no tiene que ver con el equipo actual. El Atlético Bilbao, pero luego en 1903 se absorbió a otro. El Atlético Bilbao es del año 2, no del claro. Se legaliza en el año 2. De hecho, al principio iba de azul y blanco como el Blackburn Rovers. Lo que pasa es que en un viaje a Inglaterra uno de los directivos no pudo comprar esas camisetas y antes de volver sin camisetas a Bilbao, de coger el ferry en Southampton, pues compró camisetas del Southampton y por eso va de rojo y blanco. Y la primera copa que ganó el Atlético de Bilbao la ganó de azul y blanco. Pedro Luis, ¿sí o no? Muchos equipos han cambiado su equipación. Sí, Anchel, bueno, pues no, pero quiero decir, o sea, que es que el Real Madrid lo fundaron unos catalanes, los hermanos Pedros. Sí, sí. Lo del Atlético de Madrid quedó al cielo. Es que es una barbaridad. El Sevilla tira que te vas. No, el Sevilla es otro que ha metido de palo también. Pues claro, pero es que el Deportivo de La Coruña tenía otro nombre. Que todos no. El Betis, Sevilla Balompié, se fusionó en el 14, ellos reivindican el 1907. El Murcia reivindica el 1908. Y en el 1919 un Levante. Pero en el 1923 ya es del 23, no del 8 que dicen ellos. La Real Sociedad tuvo 100 nombres: Donostia, Baskonia, San Sebastián. El Levante es otro caso flagrante. O sea, el Levante celebró en el 1909 su centenario, y el Levante surge en el 39 de la fusión del Gimnástico de Valencia y un Levante Fútbol Club, que por cierto tampoco es del 1909 porque estuvo 3 años sin jugar. Con lo cual es el 39 el Levante. Racing de Santander lo haría este año en el año 13, pero se llamaba Cobán. O sea, que es que ni era Racing de Santander. Había un Real Santander que fue absorbido en el 1915 y ellos se reivindican en el 13. En fin, o sea, que no se nos caigan los anillos y que reivindiquemos el máximo. Que yo lo digo en plan romántico, lo del año 13, pero chicos, yo de verdad me siento centenario como la rubia del caballo que iba por la playa vendiendo coña. O sea, y mi equipo es centenario. Pues. Y para adelante. Anchel, para estar centenario no estás mal del todo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, para ir cerrando. Claro que sí, otra vez. Venga. Pedro Ciria. ¿Cuándo nace pues el Real Zaragoza? Ya para cerrar. Vuelta a laburar el trigo. Bueno, fecha, vamos a poner fecha ya. Bueno. Y con esto cerramos. Oficial y administrativamente no hay duda que nace en marzo del año 32, pero el espíritu deportivo y el ente deportivo es anterior, y su fecha oficial en el que empieza a participar en un organismo que organiza torneos oficiales, etcétera, es del año 22, pero podríamos recurrir hasta el año 17. Es decir, que bien argumentadas cualquiera de las fechas podría ser posible. Otra, ahí depende ya la visión ya más particular o la interpretación que le quiera dar cada uno, pero cualquiera de las tres, 17, 22, 32, desde un punto de vista u otro, puede ser válida. Pedro Ciria, gracias. A vosotros. Felipe Zazurca, fecha. Bueno, yo sigo manteniendo que en 1932, y simplemente, aunque sea un poco frívolo, también en 1932 nacieron Elizabeth Taylor, Humberto Eco, Víctor Jara, Adolfo Suárez, Antonio Ordóñez, Carlos Saura y Quino, el autor de Mafalda, ¿no? O sea, que podemos estar, yo creo, orgullosos de la fecha de nacimiento del Real Zaragoza. Gracias, Felipe. Ángel Aznar, ¿con qué cerramos y cuál es la fecha? Lo mismo que he empezado. El fútbol nació en Zaragoza en 1903. Fue la primera noticia que se tiene de que se juega al fútbol, y el Zaragoza que nosotros estamos disfrutando, el Zaragoza actual, es del 18 de marzo de 1932. Gracias, Ángel. De nada. José Luis Melero, lo mismo. ¿Qué fecha le ponemos? ¿Quién le pone el cascabel al gato? No, el 17, el 17. El 17, ¿no? Tú te mantienes firme. El Zaragoza es el Iberia y somos el mismo equipo. Pues nada, insistimos en que vayáis preparando actos para el 17, ¿vale? Gracias, José Luis. Y por último, Pedro Luis Ferrer. La fecha.
Hombre, pues yo creo que es el 18 de marzo de 1932. Ahora bien, yo creo que hay que reivindicar lo que era el fútbol antes y sobre todo lo que era el Iberia Sport Club, un club maravilloso y un club que concitaba muchísimas simpatías en la ciudad, un club muy importante en el fútbol español, y yo creo que, bueno, que reconocerle todos los méritos no está reñido con que el Zaragoza es un club distinto, que aunque unía sensibilidades, sentimientos, aficionados, hasta jugadores, porque era en el periodo intermedio de una temporada, realmente estamos hablando de un club o de dos clubes anteriores que se disolvieron para generar uno solo. ¿Qué me decías, Ángel? Pues yo, para terminar, por lo menos por mi parte, pues ya que ha nombrado a Liberia Pepe Melero, pues esta carta de Liberia que está aquí, que quiero leer lo que pone del 26 de febrero de 1932. El Liberia con su anagrama, bueno, y esto ya lo veráis. Muy distinguido señor nuestro, habla a Pascual Irache, que había sido presidente Tomate. El deseo de buscar la fórmula capaz de llevar a la práctica la realización de lo que parece estar en el ánimo de los buenos aficionados al fútbol de nuestra ciudad respecto a la constitución de un club que merezca el apoyo entusiasta de cuantos han laborado y laboran en pro del fútbol aragonés, nos mueve a adoptar la iniciativa de convocarle a una reunión a cuantas personas han significado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pues es que no, Es no, el Iberia, que no hay duda, vamos. Vamos, sí, Es que no hay duda. Ellos mismos, Pues gracias a los 5 por haber estado con nosotros en este tiempo extra especial. Gracias a vosotros por haber estado aquí en este auditorio, José Luis Borrado, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Y como no se han puesto de acuerdo, yo creo que habrá que hacer otro nuevo tiempo extra 2.0, ¿vale? Gracias a todos. Buenas noches. Bueno.